Bueno, en esta serie de videos vamos a hablar de la motilidad gastrointestinal. En esta primera parte vamos a recordar algunos aspectos generales de la anatomía del tracto gastrointestinal y algunos de los mecanismos de regulación, enfocándonos principalmente en el sistema nervioso extrínseco y el sistema nervioso intrínseco. Además, vamos a mencionar algunas propiedades del músculo liso. La motilidad gastrointestinal es muy importante tanto para mezclar el alimento con las secreciones del aparato digestivo, sino también para justamente a través de su mezcla y de la maceración y destrucción, digamos, descomposición mecánica del alimento, favorecer la digestión y a su vez la motilidad es importante para mantener ese alimento el tiempo necesario para que ocurra la absorción, por lo cual la motilidad juega un rol muy importante en la digestión. Recordando algunos aspectos de la anatomía del tubo digestivo, en particular a nivel del estómago, tenemos dos capas musculares, una longitudinal y una circular. Entre ellas se encuentra el pleso mientérico, que forma parte del sistema nervioso intrínseco, y entre la capa circular y la submucosa encontramos el pleso submucoso, que también forma parte del sistema nervioso intrínseco. A lo largo de estas paredes tendremos receptores eh, que detectarán estiramiento muscular o receptores químicos que estarán dándole señales a este sistema nervioso entérico, de manera de generar distintos efectos, ya sea modificando la secreción o la motilidad intestinal. Es así que existen mecanismos de coordinación entre partes distales del tracto digestivo, en los que principalmente juegan un rol importante el sistema nervioso extrínseco, ¿verdad? Coordinando la actividad motora en partes distales del aparato digestivo, mientras que el sistema nervioso intrínseco regula principalmente el control local, ¿verdad? Genera reflejos locales que estimulan o inhiben la contractilidad, la motilidad de determinados sectores del tubo digestivo. Pero bueno, en definitiva, el estímulo, ya sea mecánico o químico, eh, produce una información que es conducida al sistema nervioso central o procesada a nivel local en el sistema nervioso entérico, generando un efecto, ¿verdad? Que puede ser cambios en la secreción, en el flujo sanguíneo o en la motilidad eventualmente del aparato digestivo, que es lo que nos estamos enfocando en esta clase en particular. Entonces, vayamos un poquito más en detalle a lo que es el sistema nervioso extrínseco e intrínseco y por qué tienen este nombre. Bueno, el sistema nervioso extrínseco se llama así porque los cuerpos celulares de los nervios que inervan el tracto gastrointestinal están localizados fuera de la pared gastrointestinal. Es decir, forman parte del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso parasimpático y del simpático. Por el contrario, se llama el sistema nervioso intrínseco o sistema nervioso entérico a todos aquellos cuerpos celulares que están contenidos dentro de la pared del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Como ya mencionamos, principalmente estamos hablando del plexo submucoso y mientérico. Entonces, el sistema nervioso extrínseco, que nos permite coordinar partes distales del aparato digestivo, es, en el caso del parasimpático, principalmente estimulatorio de la función y de la motilidad gastrointestinal, mientras que el sistema nervioso simpático es inhibitorio de la función gastrointestinal en general y del músculo liso, con la excepción de los esfínteres en el que el sistema nervioso simpático promueve la contracción de estos esfínteres. En el caso del sistema nervioso entérico o intrínseco, dijimos ya que todas las neuronas están dentro de la pared
en este caso del intestino, ¿verdad? Acá tenemos la red de neuronas que se establecen en esos plexos. Hay una gran cantidad de neuronas, se equivalente al número de neuronas que hay, por ejemplo, en la médula espinal, por lo cual se habla del cerebro, del intestino. Y bueno, estas neuronas son sensitivas que informan sobre cambios químicos o mecánicos que pueden estar sucediendo, interneuronas que reciben esta información y la procesan, y neuronas motoras que actúan sobre el músculo liso gastrointestinal, en este caso, o sobre glándulas secretorias, modificando su función. Entonces podemos tener reflejos extrínsecos o intrínsecos, y la diferencia principal es que los reflejos intrínsecos abarcan regiones distales del aparato digestivo, ¿verdad? Como es el reflejo gastrocólico, por ejemplo, en lo que la actividad motora en el estómago se coordina con la actividad motora del colon, por ejemplo. En el caso de los reflejos intrínsecos, todos los componentes se encuentran en la pared gastrointestinal y principalmente responden a nivel local con estimulación e inhibición de distintas regiones del aparato digestivo. Para esto, obviamente, existen terminaciones quimiorreceptoras y mecanorreceptoras que comunican esta información a las neuronas responsables de procesar y luego generar estos efectos. Bueno, pero la actividad motora del aparato digestivo tiene determinadas características que se las proveen las propiedades de este músculo liso. Por ejemplo, el estiramiento produce una respuesta contráctil en el músculo liso, actúan en forma de sitio eléctrico, es decir, hay uniones gap entre ellos que les permite contraerse de una forma sincrónica. Y hay una actividad marcapaso, hay un ritmo básico eléctrico del intestino, por ejemplo, que es intrínseco. ¿Ah? Y este ritmo eléctrico se lo dan principalmente de unas células que se llaman células intersticiales de Cajal. Estas células tienen uniones gap con las células nerviosas del plexo mientérico o del submucoso y también con las fibras musculares, por lo cual la información, esas oscilaciones en el potencial de la membrana que vamos a ver a continuación, se transmiten a la fibra muscular. Estas oscilaciones en el potencial se les llaman ondas lentas. Y aquí estamos mostrando, por ejemplo, en el caso de una situación de reposo inhibida, digamos, hay una oscilación en el potencial de la membrana, estas son las ondas lentas, que no necesariamente se asocian a una contracción muscular. Pero en el caso de una estimulación pequeña, cada potencial de acción se va a disparar con mayor probabilidad en esta meseta, en este pico de la onda lenta, generando entonces una contracción rítmica similar al ritmo de la oscilación del potencial de la membrana. La cantidad de potenciales de acción en este pico de la onda de polarización es equivalente a la intensidad de la contracción muscular, es decir, menos potencial de acción, un poco de contracción, mayor cantidad de potencial de acción, mayor va a ser la contracción del músculo. Y bueno, hay distintas frecuencias de estos ritmos en el estómago, en el duodeno, en el ilion, en el colon. Cada uno tiene su frecuencia característica. Estas oscilaciones del potencial de la membrana se producen principalmente por canales de sodio. Y bueno, estas espigas posteriormente son potenciales de acción que tienen larga duración y en los que está involucrado lo
los canales de calcio y la intermediación de calmodulina. Bueno, aquí vamos a ver simplemente un intestino al que se extrajo de un roedor, se colocó en una placa de Petri, y ustedes van a ver que hay una actividad intrínseca, es decir, está desconectado del sistema nervioso central, está en una placa de Petri, por lo cual también estaría desconectado de cualquier influencia hormonal, digamos, y van a ver que tiene igual una actividad contráctil intrínseca. Y lo vamos a ver moverse como una especie de serpenteando, como una viborita, y empujando la materia fecal fuera del intestino. Bueno, aquí terminaría la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar entonces de las fases de la respuesta alimenticia. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de las distintas fases de la respuesta alimenticia. De la cefálica y oral, que son muy similares, por eso las ponemos juntas. La faríngea y esofágica también tienen muchas similaridades y las vamos a ver un poco juntas. La fase gástrica, la intestinal y la colónica. Cada una con distintas características. La fase cefálica comienza cuando uno siente ciertos olores a comida o incluso ve comida o escucha ruidos de cubiertos o de platos. Esto activa el sistema parasimpático y áreas cerebrales superiores que ya generan una determinada respuesta del aparato digestivo, una respuesta secretoria y también motora. Por ejemplo, la relajación del esfínter de Oddi se da en esta fase cefálica, que básicamente prepara el aparato digestivo para recibir el alimento. La fase oral es bastante similar, simplemente la diferencia es que ahora el alimento entra en contacto con la boca y hay estímulos mecánicos y químicos que generan estas mismas respuestas. En la fase oral, entonces comienza la masticación y la deglución, que es responsable de transportar y comenzar a mezclar el alimento en el tubo digestivo. La masticación sirve para reducir el tamaño de las partículas de alimento y mezclarlo con la saliva para facilitar la deglución, que es en parte, la masticación es un proceso en parte voluntario y en parte reflejo. Y la deglución, que también tiene una fase voluntaria y fase involuntaria, es el conjunto de movimientos complejos que llevan el bolo hacia el esófago y evitan su paso a las vías respiratorias. Entonces, durante la deglución, el paladar blando va hacia arriba y ocurre el cierre de las coanas. Los pliegues palatofariengeos se aproximan entre sí, forman una hendidura selectiva que evita el paso del bolo hacia la nasofaringe. Las cuerdas vocales se juntan y la laringe se mueve hacia adelante y arriba contra la epiglotis y previene la entrada del alimento en la tráquea. La epiglotis cierra la entrada de la laringe. Hay una relajación del esfínter esofágico superior y después que el bolo de comida pasa, el esfínter esofágico superior se vuelve a cerrar por reflejo. Y bueno, hay una contracción de la musculatura faríngea y el inicio de una onda peristáltica primaria. Todo esto es debido a receptores del tacto en la abertura de la faringe que son activados y la información se conduce a centros de tragado en la médula y la protuberancia
Y desde allí los impulsos motores son conducidos por nervios craneales al músculo faríngeo y el esófago superior y por los nervios motores vagales al resto del esófago. Se dispara entonces así la peristalsis primaria. Y este diagrama muestra la secuencia de eventos, como suceden en forma temporal. Esta secuencia de eventos dura aproximadamente un segundo, desde que la lengua empuja el bolo hacia atrás, se cierra la nasofaringe, se eleva la laringe y se cierran las vías respiratorias, se abre el esfínter esofágico superior, se contrae la faringe y luego que el bolo entra al exófago, entonces se cerrará nuevamente el esfínter esofágico superior, se volverán a abrir posteriormente las vías respiratorias y comenzará un nuevo ciclo de tragado nuevamente. La fase esofágica entonces cumple una función protectora y también vamos a ver que propulsora, porque por un lado la apertura de estos esfínteres es fundamental para permitir la entrada de la comida al esófago y luego su transporte hacia el estómago. Y para esto también el esfínter esofágico inferior debe abrirse en forma coordinada para permitir el pasaje del alimento y luego evitar el pasaje hacia atrás del alimento, ¿verdad? Por ese motivo también tiene una función protectora, protege al esófago del reflujo gástrico, ¿verdad? Que sería un contenido ácido alcanzando el esófago y pudiendo eventualmente dañar sus paredes. También el esófago se deshace de ese material del reflujo cuando eventualmente, por algunas condiciones o situaciones particulares puntuales, ocurre este reflujo. Y a su vez el esfínter esofágico inferior protege a las vías respiratorias también de que el alimento vuelva hacia atrás y eventualmente entre en las vías respiratorias. Hay una característica particular del esófago que tiene musculatura estriada en su parte más proximal y musculatura lisa en su región más distal. Bueno, todo el exófago está inervado por fibras nerviosas que vienen del núcleos no vagales y también del núcleo ambiguo y del núcleo motor dorsal. Los estímulos mecánicos disparan la función protectora y propulsiva del esófago, por ejemplo, la estimulación de la faringe durante el tragado y la distensión de la pared del esófago provocan movimientos peristálticos. Y bueno, todo esto sucede por vía neural, por reflejos extrínsecos o intrínsecos. Hay aferentes mecanosensitivos que por vías extrínsecas e intrínsecas responden a la distensión del esófago. Y bueno, y generan este movimiento peristáltico que va a conducir el alimento hacia el estómago. Este movimiento peristáltico es un anillo de contracción que se desplaza empujando el material a lo largo del tracto gastrointestinal. Hay una alternancia de contracción y relajación de ambas capas musculares regulada neuralmente. Ocurre en la faringe, en el esófago, en el antro gástrico, en el intestino delgado y el grueso. Y bueno, se distingue un peristaltismo primario, que es el que tiene como consecuencia de la estimulación mecánica de la faringe durante la deglución, y luego que entra el bolo al exófago y distiende las paredes, allí ocurre lo que se llama el peristaltismo secundario. Este es un video que va a mostrar justamente lo rápido que sucede el tragado cuando todo funciona bien y gracias al peristaltismo esofágico. Esta es una técnica de fluoroscopía que son como rayos X en tiempo real que permiten visualizar un líquido de contraste
basado en bario, que nos permite observar entonces el movimiento peristáltico que ocurre en el esófago, que permite la conducción de este líquido de contraste hacia el estómago. Bueno, y esto muestra los distintos tiempos a los que van, al que se van abriendo el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, aquí vemos que el bolo genera un cambio de presión a este nivel, ¿verdad? Esto permite esto a su vez eh, se sincroniza con un aumento, con una disminución de la contracción del esfínter esofágico superior, es decir, se abre el esfínter esofágico superior, se contrae luego rápidamente una vez que pasa el bolo, pero ya cuando el bolo está a este nivel, vemos que por el reflejo de tragado ya se abrió el esfínter esofágico inferior. Es decir, que el esfínter esofágico inferior no se abre cuando llega el bolo aquí, sino que se abre inmediatamente cuando ocurre el reflejo de tragado y el bolo se encuentra a esta altura, ¿verdad? Aquí vemos los cambios de presión a medida que el bolo va pasando por el esófago, ¿verdad? Y una vez que pasa al estómago, allí se cerrará entonces el esfínter esofágico inferior. En algunos casos esto no sucede, hay un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, puede haber una dilatación del esófago también sin movimiento peristáltico y que no haya, como dijimos, una relajación del esfínter esofágico inferior, entonces el alimento no puede pasar hacia el estómago, esto se llama acalasia y puede ser corregido por cirugía u otros tratamientos, como por ejemplo la introducción de un balón, el cual se infla y temporalmente permite el pasaje del alimento hacia el estómago. Vamos a ver un video de un individuo con acalasia severa y verán cómo el alimento queda en el esófago sin poder alcanzar el estómago. ¿Verdad? El alimento queda en el esófago, el esfínter esofágico inferior no se abre y se ven movimientos contráctiles irregulares que no presentan las características del peristaltismo. Bueno, como mencionábamos, esta condición impide el pasaje del alimento hacia el estómago. El mal funcionamiento puede eventualmente también generar reflujo, como vamos a ver más tarde, por lo cual es una condición que debe ser tratada. Este diagrama lo que muestra es los tiempos en los que se abre el esfínter esofágico inferior y, que ocurre esa relajación receptiva del estómago de la cual habíamos hablado anteriormente. Como ven, la relajación del esfínter esofágico inferior y la relajación de las paredes del estómago proximal ocurren antes
¿verdad? De la llegada del, del bolo al estómago y ocurre a consecuencia del reflejo de tragado, ¿verdad? A este nivel, como mencionamos anteriormente. Es decir, la distensión esofágica produce un aumento de la relajación receptiva del estómago. Esto consiste en que la parte proximal del estómago se relaja al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior y ocurre con cada tragado, y su función es permitir al estómago acomodarse a grandes volúmenes con un mínimo de elevación de la presión intragástrica. A este proceso entonces se le llama relajación receptiva y es un reflejo vagovagal, ¿verdad? Lo importante es entender que los esfínteres se abren y se cierran por reflejos y no por el empuje mecánico del bolo o cosas así. Y cuando estos esfínteres no funcionan apropiadamente, ocurren condiciones como la que vimos anteriormente, la calasia o el reflujo gastroesofágico, en el que la acidez del estómago puede alcanzar el esófago y provocar dolor o daño en sus paredes. Esto puede darse, por ejemplo, porque el músculo del esfínter está demasiado débil o hay relajaciones espontáneas del esfínter demasiado frecuentes, como ocurre en la hernia hiatal. Y el que vamos a mostrar ahora es un video que justamente muestra cómo en este caso el alimento pasa al estómago, pero queda frenado y eventualmente vuelve al esófago. Allí se abre el esfínter esofágico inferior, pero eventualmente vuelve el alimento hacia arriba. Bueno, si entonces los esfínteres funcionan apropiadamente, pasa el alimento al estómago, en el que tanto el cardias como que es la región más proximal del estómago como el esfínter esofágico inferior juegan un rol muy importante en permitir la entrada de alimento y evitar el reflujo, permitiendo sin embargo la expulsión de gases, como ocurre en el caso del eructo. Luego la parte del fundus y el cuerpo funcionan mayormente como un reservorio de alimento y son importantes porque la variación de la fuerza tónica de sus paredes regula el vaciado gástrico, como vamos a ver más tarde. Y la parte final del antro y el píloro son los que juegan el rol más importante en el mezclado, trituración y amasado del alimento y también en la regulación del vaciado. Entonces tenemos la parte más proximal que se encarga de almacenar y mezclar el alimento con las secreciones gástricas. La parte más distal, vamos a ver que juega un rol muy importante en la trituración del alimento. Y el antro en la expulsión hacia el duodeno del alimento. Entonces tenemos la región, las contracciones comienzan en el estómago distal y son mayormente cambios de tonicidad y se hacen más fuertes cuando van llegando al antro. Las contracciones mezclan el quimo con las secreciones y machacan entonces el contenido contra las paredes del estómago y el píloro. Y ocurren ciclos entonces de propulsión y de retropropulsión que continúa hasta que el tamaño de las partículas de comida digerible es aproximadamente 0,1 milímetro. Ven que retropropulsión, porque aquí está cerrado el píloro y entonces el alimento vuelve atrás cuando se contraen las paredes del antro. Entonces, una vez que el tamaño es adecuado, pasaría entonces hacia el duodeno. Entonces, las contracciones del estómago características son algunas contracciones lentas del tono de las paredes de la región más distal, más proximal, perdón, del estómago, y variaciones en el tono. Estas variaciones en el tono entonces sirven para vaciar el estómago en la parte alta. Y luego ocurren las contracciones vigorosas peristálticas en la región más distal, principalmente en el antro, que tienen el rol de propulsión, de pulsar el alimento hacia el duodeno. También entre comidas, en ayuno, hay contracciones fuertes, acompañadas de apertura del músculo del esfínter pilórico, que vamos a ver
más tarde se unen a otras contracciones del intestino que básicamente hacen una limpieza del aparato digestivo entre comidas. Bueno, en todo esto el esfínter pilórico juega un rol muy importante. Es la unión gastrointestinal y es la zona de engrosamiento, es una zona de engrosamiento del músculo circular. Es una región entonces de alta presión generada por la contracción tónica del músculo liso y es muy importante en esta regulación del vaciado gástrico. Y el píloro también está inervado por fibras nerviosas tanto vagales como simpáticas. Como recordamos anteriormente, en el caso del sistema nervioso simpático, en este caso aumenta la contracción del esfínter a diferencia de su efecto en las paredes del aparato digestivo. En el caso de la inervación vagal, existen neuronas excitatorias como las colinérgicas o inhibitorias como las que usan como mediador el péptido BIP y el óxido nítrico. También hay una regulación hormonal, la hormona, el péptido colecistoquinina, CCK, la gastrina, el péptido inhibitorio gástrico y la secretina, todas también estimulan la contracción pilórica y por ende enlentecen el vaciamiento. Y estas hormonas son liberadas cuando llega información, por ejemplo, al duodeno, ya sea química o mecánica, que requieren el enlentecimiento del vaciado gástrico para hacer óptima la absorción y la digestión del alimento. Por ejemplo, una solución rica en glucosa se va a vaciar mucho más rápido que una rica en calorías o en proteínas. ¿Verdad? El vaciado gástrico es ocasionado por un aumento en el tono, en la presión intraluminal, en la porción proximal del estómago, un aumento de la fuerza de las contracciones centrales y la apertura del píloro que permite entonces el pasaje del contenido alimenticio que a su vez va coordinado con una inhibición de las contracciones de segmentación del intestino, que vamos a hablar más tarde. Las contracciones de segmentación son fundamentales para la absorción, no tanto, o en realidad no para la propulsión del alimento, sino para el mezclado y la absorción. Los líquidos y el quimio semilíquido entonces fluyen con el gradiente de presión del estómago hacia el duodeno. Entonces aquí se muestra un frenado, digamos, gástrico, ¿verdad? Cuando llegan determinadas señales de nutrientes al intestino, ocurren una determinada de señales que son, por ejemplo, la relajación de la parte proximal del estómago para evitar la tonicidad de sus paredes, que son las que comienzan el vaciado gástrico. Esta tonicidad entonces se inhibe, se relaja para que no se vacíe más el alimento, se estimula el cierre del píloro y se inhiben las contracciones centrales. Esta es una forma de frenar el vaciado gástrico y estas señales de feedback muchas veces son estas señales hormonales que hablamos o nerviosas a través del vago. El vaciamiento gástrico entonces es muy regulado para igualar a la capacidad de absorción del duodeno y puede aumentarse por una elevada ingesta de líquido, por ejemplo, o un elevado volumen y fluidez del quimo, o puede reducirse, enlentecerse por un elevado contenido calórico de la dieta, por una molaridad elevada de la dieta, porque se llegue al duodeno un pH muy bajo, que no es óptimo para la acción de las enzimas, por ejemplo, a este nivel, por lo cual se frena entonces el vaciado gástrico. El ejercicio del dolor y otros estímulos pueden también frenar el vaciado gástrico. Este video muestra un vaciado gástrico normal. Tenemos la parte más proximal del estómago, la región del antro. Cuando no vean nada oscuro es porque a este sector, por ejemplo, se está contrayendo. Cuando vean una conducción de este líquido negro de contraste es porque el píloro está abierto. Cuando se corte esta línea es porque el píloro está cerrado. Y bueno, van a ver que hay
hay unos ciclos de apertura y cierre que van permitiendo el pasaje lento del contenido del estómago hacia el duodeno. Bueno, esta sustancia se, va- eh, se vació rápidamente el estómago de esta sustancia porque era una solución salina que no era rica en calorías. Pero dijimos que si hay determinada composición rica en proteínas o determinadas señales llegan al duodeno, se disparan reacciones neurales de feedback, neurales o endocrinas que frenan el vaciado gástrico. Ahora, las neurales son los reflejos enterogástricos o las endócrinas a través de la liberación de todas estas sustancias, SK, secretina que hablamos anteriormente. En algunas condiciones de alteraciones en la motilidad es necesario usar drogas procinéticas que se llaman para promover ese vaciado gástrico y, por ejemplo, actúan sobre distintos receptores de serotonina y dopamina. Vamos a hablar, por ejemplo, de la domperidona, que es un inhibidor de los receptores de 2 de dopamina. Este sería el pequeño circuito que existe en las paredes del intestino, por ejemplo. Sabemos que la acetilcolina promueve la contractilidad de la fibra muscular y estas neuronas colinérgicas tienen receptores para dopamina y estas neuronas dopaminérgicas lo que hacen es inhibir la función de esta neurona, o sea, la liberación de acetilcolina, actuando a través de receptores de 2. La demperidona, que es un antagonista de estos receptores, lo que hacen es bloquear esa inhibición. Y ustedes saben que si se remueve una inhibición, lo que es similar a estimular esta neurona. Por lo cual, ese es el mecanismo por el cual la domperidona promueve la contractilidad y el transporte y el vaciamiento gástrico. En los casos en que no se da o se retarda este vaciamiento gástrico, se le llama gastroparesis. Puede ser porque el esfínter pilórico no está bien regulado o las contracciones rítmicas del bajo estómago se desorganizan y no hay entonces un empuje del alimento hacia el píloro. Y bueno, en este caso se siente una sensación de náuseas, de vómito, de saciedad prematura, sensación de estar lleno todo el tiempo. Y bueno, ocurre por distintas características. Y bueno, estas drogas procinéticas ayudan, por ejemplo, en estos casos. Bueno, aquí se muestra nuevamente estas vías de regulación nerviosas y endocrinas, ¿verdad? De frenado del vaciamiento. Bueno, entonces llegamos a la fase intestinal, es decir, una vez que se vacía el estómago, el contenido alimenticio llega al duodeno y el intestino se caracteriza por poseer dos tipos de contracciones principalmente, una peristáltica o propulsora y la de segmentación que favorece la permanencia del alimento más tiempo en el intestino para eh, la absorción. La contracción peristáltica, que es similar a la que vemos en el esófago, por ejemplo, consiste en la contracción en la región más oral del intestino junto a una relajación de la región más caudal.
Cuando el intestino se presenta una bola de materia, el intestino se contrae en la región proximal y se relaja en la distal. Entonces, este video lo que muestra es peristaltismo duodenal a nivel del ilion y del colon. El video muestra en realidad el peristaltismo a nivel del ilion y el pasaje a través del ileocecal al colon, pero el peristaltismo es similar a lo que sucede a todo nivel dentro del intestino delgado. Y es similar en este caso la parte del ilio y no del duodeno. Bueno, entonces ese video mostraba en realidad la región del ilion, el peristaltismo, y mostraba cómo se abre y cierra eh, el esfínter ileocecal en el pasaje del alimento desde el ilion al colon. Entonces, la contracción peristáltica representada en esta animación, ¿verdad? Consiste en un mecanismo regulado por este sistema nervioso intrínseco en el que, por un lado, hay una contracción de la región proximal a través de mediadores tales como la acetilcolina o la sustancia P, junto a una relajación en la región más distal, mediada principalmente por el péptido VIP o el óxido nítrico, ¿verdad? Que son los reguladores en este sector. La segmentación, por el contrario, no es una actividad propulsora, ¿verdad? Son contracciones que se producen en áreas de segmentos, son áreas de segmentos de contracción estrechas entre otros segmentos relajados, y lo que permiten es mezclar el contenido gastrointestinal con las secreciones y aumentar la exposición de la superficie mucosa donde ocurrirá la absorción. Entonces la segmentación ocurre predominantemente justamente en el intestino delgado y el grueso. Este video lo que muestra es la segmentación, debería mostrar la segmentación. Es la dirección, digamos, oral y distal. Lo que deberíamos ver es el movimiento del alimento en las dos direcciones, es decir, no un movimiento propulsivo, sino de segmentación. Bueno, también hay contracciones en periodos interdigestivos o en ayuno, como mencionamos anteriormente, que comienzan en el estómago y siguen a nivel del intestino.
se le llama complejo motor migratorio, hay contracciones peristálticas a larga distancia para eliminar lo no digerido hacia el intestino grueso. También hay en el intestino actividad propulsora vigorosa producida por agentes tóxicos, ¿verdad? Generada por la presencia de agentes tóxicos en el duodeno. Pero bueno, el complejo motor migratorio tiene tres fases principalmente que se muestran aquí. Esta es la fase propulsora, digamos, pero hay tres fases en este complejo motor migratorio. Hay ciclos de actividad que se repiten cada 90 o 220 minutos. Se ven fácilmente en la noche cuando hay un periodo entre comillas más largo. Y las comidas justamente suprimen estos ciclos. El ciclo consiste, primero, en un periodo corto de ondas lentas sin contracciones, que sería la fase 1, podría ser esto, seguido por uno largo de contracciones desincronizadas que parecen similares al patrón de alimentación, la fase 2, ¿verdad? Que no están sincronizadas, digamos. Y entonces hay un tren, en la fase 3, un tren fuerte de contracciones regulares estimulado por motilina que se mueve por el intestino en una forma peristáltica, impulsando entonces cualquier resto de alimento hacia el colon. La fase 3 representa una continuación de las ondas de limpieza que comienzan en el estómago y su función entonces es barrer las partículas de alimentos no digeridas y bacterias fuera del intestino delgado hacia el colon. En este caso el píloro y el esfínter ileocecal se mantienen abiertos. Entonces el alimento ingresaría al intestino grueso pasando por el esfínter ileocecal como vimos en el video anteriormente. El esfínter o la válvula ileocecal separa el ilion del intestino grueso y la distensión de la región del ilion distal promueve las contracciones en ese sector y la apertura de este esfínter ileocecal. La distensión del colon, a su vez, causa que se cierre este esfínter. La elevada función secretora y motora del estómago, por ejemplo, aumenta la motilidad de la parte terminal del ilio y acelera el pasaje del material a través del esfínter ileocecal. Ese es el reflejo al que se le llama gastroilíaco, como dijimos, mediado por su reflejo extrínseco, mediado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, que permite regular lo que sucede en áreas distales del aparato digestivo. La función principal del intestino grueso es la absorción de agua y sales. La primera parte del alimento demora en alcanzar el intestino grueso casi 2 horas y la última puede demorar unas 5 horas. Pero entonces llega el quimo del intestino delgado en una consistencia fluida y va, a medida que se va absorbiendo agua, se va transformando en una sustancia más sólida. En el intestino grueso ocurren otros patrones de contracción muy parecidos a la segmentación. En este caso se forman austras que mezclan y retardan también el vaciamiento. Son contracciones similares a la de segmentación, pero mucho más lentas. Son regulares y abarcan grandes extensiones del colon al mismo tiempo, de ahí a que tengan este aspecto. Y la función es favorecer la absorción de agua y sales. Luego ocurren sí movimientos también en masa o propulsivos a nivel del intestino grueso, que ocurren de 1 a 3 veces por día, y entonces mueven las heces hacia el recto. Por ejemplo, aquí también podemos mencionar otro reflejo en el que participan el sistema nervioso extrínseco, que ocurre después de comida, que es el reflejo gastrocólico. La presencia de alimento en el estómago genera la propulsión hacia el colon del alimento a este nivel. Y todo esto ocurre por inervación, como dijimos, nerviosa, por ejemplo, parasimpática del ciego y del colon ascendente y transverso, todos inervados por el vago,
Esa inervación termina en el plexo nervioso, ¿verdad? Y la estimulación de los nervios vagales causa entonces contracciones de segmentación de la parte proximal del colon. El colon descendente y sigmoide, el recto y el canal anal, están inervados por los nervios pélvicos, ¿verdad? La estimulación de estos nervios pélvicos causa movimientos de expulsión del colon distal y contracciones sostenidas de algunos de estos segmentos. Por otro lado, la inervación simpática ocurre en la parte proximal del intestino grueso y es vía el plexo mesentérico superior, y la parte distal vía el plexo mesentérico inferior y el plexo hipogástrico superior. La estimulación simpática en este caso inhibe los movimientos colónicos. Y bueno, en el caso del plexo hipogástrico inferior es el responsable de inervar la parte del recto y del canal. Antes de entrar en la defecación, que es la última parte, va a ir en el próximo video, también quiero mencionar otras sustancias como el péptido YY, que es también liberado en el colon y que es también responsable de regular el vaciado gástrico. ¿Ah? El péptido II inhibe la motilidad y enlentece el vaciado gástrico en respuesta a la presencia de grasas en el ilio terminal o el colon proximal. Cuando hay un gran contenido de grasas, esta información es transmitida hasta el estómago a través de vía endocrina para frenar el vaciado gástrico, ¿verdad? Entonces, hay un mecanismo endocrino a nivel del intestino delgado y también a nivel del intestino grueso que regula muy cuidadosamente el vaciado gástrico para adecuarlo a los tiempos necesarios del aparato digestivo para absorber el alimento. Bueno, luego el alimento llega al recto, que sirve de reservorio a la materia fecal, y comenzaría entonces el proceso de defecación que vamos a ver en el próximo video. Bueno, en este último video vamos a hablar entonces de la defecación y el vómito. ¿Verdad? El alimento llega entonces al recto, movimientos en masa llenan el recto, abren el esfínter interno, hay un reflejo de relajamiento del esfínter anal interno, a su vez hay un reflejo de constricción del esfínter anal externo que permite frenar la evacuación voluntariamente, y estos reflejos son transitorios. Sentimos esa necesidad de defecar, pero el acto de defecación es voluntario, ¿verdad? El esfínter anal interno es involuntario, pero el anal externo es voluntario, es músculo esquelético y mantiene un 20-30% del tono. El músculo rectopubiano del piso de la pelvis, tónicamente activo, también sirve de barrera de continencia en caso de no ser óptimo el momento para la defecación. Aquí también está mostrado entonces el esfínter interno y el externo, de características muy diferentes. El esfínter interno es un engrosamiento de músculo liso circular, mientras que el externo consiste solo de músculo estriado inervado por nervio pudental. Entonces, si no es conveniente defecar, el esfínter externo se contrae voluntariamente para prevenir la pérdida de materia. Luego el recto se acomoda a su nuevo volumen, el esfínter anal interno se contrae de nuevo y el externo se relaja. Esto es lo que se muestra en este diagrama. El recto se llena y se mantiene lleno. Al llenarse genera una relajación del esfínter anal interno y una contracción del esfínter anal externo. Luego, a pesar de mantenerse la materia en el recto, hay una acomodación que permite que nuevamente se vuelva a contraer el esfínter anal interno y por lo tanto se puede relajar el esfínter anal externo, ¿verdad? Esto permite por un tiempo no defecar hasta que vuelven a aparecer esas ondas de propulsión que van nuevamente a generar la misma sensación. El llenado del recto causa la relajación del esfínter anal interno vía la liberación de polipéptido intestinal vasoactivo y también generación de óxido nítrico, ¿verdad?
La relajación del esfínter interno permite el mecanismo también de muestreo anal, y el cual distingue si el contenido rectal es sólido, líquido o gaseoso, porque eventualmente puede dejarse liberar. eh, en el caso del esfínter anal externo, puede permitir liberar eventualmente el material dependiendo de que sea gaseoso, por ejemplo, o sólido. Y para esto las terminaciones nerviosas en la mucosa anal generan reflejos que inician la actividad propia del esfínter externo para retener el contenido rectal o, por ejemplo, permitir la expulsión voluntaria en la flatulencia. Aquí están mostrados también cómo una distensión del recto genera a su vez peristalsis, ¿verdad? Y cómo los nervios parasimpáticos inhiben al esfínter esofágico, al esfínter anal interno, perdón, o nervios motores somáticos pueden estimular la contracción del esfínter anal externo. Bueno, acá básicamente se muestra lo mismo, ¿verdad? El control voluntario a través del nervio pudendo, mientras que hay un control autónomo también que permite la relajación del esfínter anal interno. Es así entonces que el recto puede irse llenando y aumentando entonces la presión en este sector, ¿verdad? Hasta que alcanza grados importantes y luego se acomoda, disminuyendo entonces la presión en determinados momentos. Esto va unido a relajaciones del esfínter y contracciones del esfínter interno, ¿verdad? Y aumentos de la contracción del esfínter externo, voluntarios, y relajaciones luego que ocurre la acomodación, hasta que el acto voluntario de relajar el esfínter esofágico, el esfínter anal externo es el que permite entonces la expulsión de la materia, ¿verdad? En el caso de la defecación, hay una ayuda también del individuo aumentando la presión intraabdominal por contracción de la pared abdominal, ayudando a expulsar la materia fecal a través de los esfínteres, que en este caso van a estar relajados. Bueno, y un último aspecto que merece la pena mencionar es el vómito, que también es la expulsión forzada del contenido gástrico y a veces también duodenal hacia la boca. También incluye actividad motora del aparato digestivo y es presidido por náuseas, palpitaciones y sudoración. Existe también un control neural, obviamente, existe un centro del vómito, del tronco cerebral, la médula oblonga, y se puede iniciar con contracciones peristálticas reversas desde el intestino delgado hacia el estómago. El esfínter pilórico y el estómago en este caso se relajan, ¿verdad? El estómago tiene un papel relativamente pasivo, ya que la fuerza que impulsa el contenido gástrico se produce por la musculatura respiratoria abdominal. Hay una inspiración forzada con glotis cerrada y elevación del paladar blando. La bajada del diafragma aumenta la presión intraabdominal. Ocurre contracción abdominal que conduce el contenido gástrico al esófago. El esfínter esófago inferior se relaja y el píloro llanto se contrae. El esfínter esófago superior a su vez también se relaja por reflejo. Los estímulos que desencadenan el vómito pueden ser variados. Puede ser por distensión del estómago y del duodeno, por demasiado llenado, digamos, mecánico sobre la boca y la garganta, que da una impresión desagradable que puede ser conducida a estos centros del vómito y generar esta reacción. Químicos como toxinas y fármacos que pueden generar estas reacciones también, olfato, vista o gusto desagradables, cinetosis, que es esa sensación de mareo que tiene, de náuseas que tiene mucha gente cuando se encuentra en un automóvil o en un ómnibus.
Y en este caso, lo que se muestra en este video es esa contracción antiperistáltica en un perro al que se suministró un alimento tóxico que estimuló entonces el vómito. Y va a tener aquí a nivel del duodeno, a nivel del píloro y del antro, las diferencias de contracción, de presión en estos sectores a medida que el alimento va conduciendo en forma antiperistáltica, es decir, de la región distal a la proximal. Hay un aumento de la respiración y pequeñas cantidades entonces alcanzan el esófago. Pero bueno, después una serie de arcadas se expulsarán todo el contenido hacia afuera, ¿verdad?
Bueno, la bibliografía recomendada para esta temática es Bernie Levy. Bueno, también pueden consultar Bessie Taylor, esta edición. Y hay una gran cantidad de información, de videos muy interesantes que pueden encontrar en estas páginas para aquellos que puedan interesarle profundizar más en estos temas.